¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Vamos a hablar sobre esta relación que existe entre el bienestar, la conciencia y la forma en la cual habitamos también este mundo, pero a través de distintas conversaciones que están reunidas en Homeostasis, este libro que ustedes pueden ver acá, pero que también se reflejan en un podcast que está alojado en CNN Chile, que es Homeostasis Live. Quiero darle la bienvenida, un gusto conocerte, Felipe Monsalve. Ya no sé cómo presentarte, pero sí te voy a presentar como el conductor de Homeostasis Live y el que conduce una conversación que tiene que llegar a algún lugar. Autor también de este ejemplar que ustedes tienen aquí en pantalla. Bienvenido. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. ¿Qué es Homeostasis? Mira, Homeostasis es este libro que se publicó en el año 2013 y contiene 23 conversaciones con personas que a mí en esos años me parecían que eran relevantes de escuchar, de entender el mensaje. Son 23 personas de distintos oficios. Eran personas que digo, porque de las 23 personas, 10 más o menos han fallecido. Era uno de los elementos que marcaron la línea editorial, que era conversar con personas mayores, con personas que ya habían hecho un recorrido importante en la vida, no tenían nada que vender, no tenían nada a quien convencer, simplemente darte ciertos puntos de vista de que le hicieron sentido en sus vidas y ciertas recomendaciones, si lo tomabas a bien, que te pudieran hacer sentido a vos para tener una vida que valga, que tenga sentido de ser vivida. Y ese fue para mí lo que orientó más o menos este libro del año 2013. Se hicieron 4 ediciones, es un bestseller, se convirtió en un éxito, no por mí, sino por las conversaciones, por las personas que están ahí adentro. Y ahora estamos haciendo un podcast que se llama Homeostasis Live y que son conversaciones con personas también muy atractivas, muy inspiradoras. Ya vamos en el capítulo 6 y son 18 conversaciones. 18 conversaciones y una de las herramientas principales para poder nosotros ponernos de acuerdo, alcanzar distintas reflexiones juntos es el diálogo. Y por eso que el poder de la palabra ayuda mucho en estas conversaciones. ¿Cuál es el espíritu de ellas? Mira, yo, no soy un pitonizo si te digo que estamos viviendo una crisis de humanidad gigantesca. Claro. Estamos viviendo una crisis tecnológica muy importante, estamos viviendo crisis ambiental muy importante, estamos viviendo crisis económica muy importante. Eso ha generado una energía donde evidentemente tenemos que comenzar a reflexionar de qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos que cambiar, por dónde podemos ir, por dónde podemos transitar hacia caminos que son mejores, son más beneficiosos para la humanidad. Mira, en este libro, por ejemplo, hay una conversación con el ecologista, montañista y empresario Douglas Tompkins, el economista Manfred Magniff, y esto es hace 15 años, 14 años, 13 años más o menos, 14 años porque yo empecé a conversar, esto se publicó el 13, pero yo empecé el 2010, 2011 a conversar con estas personas. Ellos proyectaban el país y el mundo a 10 años y a la pata, calcado. O sea, esto estaba dicho, no es novedad la crisis que estamos viviendo. Entonces, de tanto dar el agua al cántaro se rompe, y ahora que se rompe el cántaro, las reflexiones, las conversaciones, abrirse a la diferencia, es una necesidad, es algo urgente de hacer. Y hay que abrirse a la diferencia también, no es solamente dialogar con los que están más o menos en el mismo camino que uno o en el mismo paisaje que uno recorre. No, eso se le haría un juego al algoritmo, por así decirlo. Aquí hay que salir de los amigos, salir de los que le hablan a uno mismo, y hay que hablar con las personas que piensan distinto a uno
a los distintos oficios, y eso quiere recuperar Homeostasis Live. Hay distintos oficios, distintas personalidades, distintas edades. Estamos con el mundo tecnológico, con el cine, con la creatividad, con la IA, en fin, pero todos tienen mucho que hablar, todos tienen mucho que decir, siempre con un pensamiento crítico de las situaciones que estamos. Ahora, se ha perdido, yo creo que la inteligencia artificial que tanto le hemos temido, bueno, finalmente el pensamiento crítico pareciera que es lo que nos hace cada vez más humanos. ¿Cómo lo ves tú? Hablabas de esta crisis que estamos viviendo, que es ambiental, ahí estamos viviendo una revolución tecnológica y estamos cada vez más ensimismados, se ha perdido la comunidad, se rompe el tejido social. ¿Cuál es tu...? Bueno, no te puedo preguntar por la conclusión de todas las conversaciones, porque son las que están alojadas en el libro, son las del podcast, pero son tantas más, incluso esta misma. ¿Cuáles son tus principales conclusiones? Mira, a mí, ¿cómo te puedo responder eso? Mira, hace unos días, por casualidad, leí una nota de prensa a una chica, una periodista, que es comunicadora científica, divulgadora científica. Y ella decía categóricamente de que la IA, la inteligencia artificial, la tecnología en general, no iba a afectar la empleabilidad, el tema laboral. Bueno, su opinión, no sé de dónde estará sosteniendo esas afirmaciones, pero todos los antecedentes a nivel global te indican que la crisis laboral es gigantesca y la que se avecina es aún más importante. Y aquí te respondo lo que me preguntabas, pero me tomo de esto. La crisis laboral que va a ser gigantesca, que está siendo ya gigantesca, no es lo más grave. Lo más grave es todo lo que ocurre anterior a la crisis laboral, que es con la inteligencia artificial, con el uso tecnológico, con la robotización. Lo que está pasando es la pérdida de la humanidad, más allá de la pérdida de la empleabilidad. La pérdida de la empleabilidad es una consecuencia, pero lo más grave es la pérdida de nuestra humanidad. Nadie lee, nadie escribe, nadie hace el proceso de ensayo, nadie hace el proceso del error, nadie hace el proceso del aprendizaje, nadie está pensando. El algoritmo, el ChatGPT, lo que está haciendo es convertir en un humano muy pequeño, y eso es lo grave. No te digo, mirá, no hagamos tecnología, no IA, no. Vamos viendo, acá hay muchas cosas que hay que desarrollar, hay muchas cosas que hay que cortar, hay muchas cosas que hay que legislar, hay muchas cosas que proteger, muchas cosas donde no usar. Entonces, a mí me preocupa y me ocupa, y para eso hicimos este podcast, para conversar como en la esquina, en el café, con personas que evidentemente saben más que yo. Yo tengo unos velos de ignorancia gigantescos, pero ellos me ayudan a salir de ahí un poco. Felipe, para finalizar el podcast, a mí me encantan los podcasts y me encanta grabar podcasts porque siento que son conversaciones que acompañan distintos momentos. Y es una forma de comunicación distinta, acompañan en el trayecto a nuestra casa, en el bus, en el metro, en la caminata, cuando salgo a hacer deporte. Y es un momento donde yo estoy abierto a escuchar a otros que me quieren decir algo, no en una entrevista estructurada, sino más bien de una manera distinta. ¿Por qué tenemos que escuchar Homeostasis? Y como bien decíamos, ¿qué sentido nos va a hacer? Mira, este podcast, para ser honesto, fue realizado para comunicar un nuevo emprendimiento que se llama Homeostasis Box. Este se llama Homeostasis Live. Y el Homeostasis Box es una plataforma en que nosotros queremos empujar que las personas accedan a la naturaleza, accedan al campo, a la montaña, a la playa, al medio ambiente, puedan tener mejor calidad de vida, puedan acercarse al bienestar. Y dijimos, ¿cómo vamos a empezar a promocionar estas experiencias en la naturaleza, en la gastronomía, en los alojamientos?
cómo le hablamos a esas personas en un mundo donde está lleno de información. Dijimos, bueno, hagamos un podcast que tiene esa capacidad de poder conectar con los que tienes que conectar. No, a diferencia de otros medios, bueno, ahora los medios está todo muy redefiniéndose, pero el podcast tiene nichos, tiene públicos, tiene gente muy acotada que a uno le puede hacer sentido lo que está diciendo. Y como quedan ahí en la nube, en el tiempo, bueno, le llega el mensaje que le tiene que llegar y nosotros estamos apostando por eso también. Como hagamos un podcast que tratemos de comunicar este mensaje para ver si podemos ir armando una comunidad atractiva, grande, beneficiosa, amorosa, generosa, empática. Que tanto le falta. Hace a falta. Este mundo. Me encanta, ojalá sumarme a la comunidad. Así que bienvenida, por de favor. todas maneras, porque pequeñas cosas, pequeños cambios en nuestra vida nos pueden ayudar a vivir mejor, si simplemente de eso se trata, porque eso es la palabra bienestar. Te quiero agradecer tu paso por acá y abierta la invitación para poder encontrarse en distintas conversaciones en este podcast que están alojados en las plataformas de CNN Chile. Un gusto, Felipe. Gracias, Macarena. Muchas gracias, CNN, por el apoyo. Se han pasado y los requiero. Mira, imagínate, una dosis de amor, de cariño, en medio de un mundo tan complejo donde todas estas pequeñas cosas son bálsamos para que nos ayuden a vivir mejor. De pronto, no es tan complejo. Abrazar un ratito la naturaleza, el poder conectar con otros, recomponer este tejido social que tanta falta hace. Y qué mejor que hacerlo de la mano de conversaciones inspiradoras que nos ayuden y al fondo nos pongan una luz, sean un foco hacia donde podemos encontrar esa esperanza. Muchísimas gracias también a ustedes, como siempre. Nos encontramos en una próxima entrevista en CNN Chile.